Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy les voy a explicar cómo abordar una postura de un modelo vivo, un modelo o una modelo. Un modelo vivo es una persona o varias personas que están en una pose durante un tiempo determinado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que copiar a esa persona en ese tiempo indicado. Entonces, nos suele pasar que nos cuesta resolver en ese tiempo. Hay tiempos cortos de 2 a 5 minutos, hay tiempos intermedios de 10 a 15 a 20 y hay tiempos largos de media hora a una hora. Es muy raro que las poses de modelo vivo sean tan largas porque la persona que está delante nuestro se cansa. Lo que les voy a enseñar entonces es cómo abordar esas poses en esos tiempos, de la manera no correcta porque cada uno tiene sus formas, pero sí la manera que me parece más eficiente, si querés llamarlo así, para determinada pose o tiempo. Hay poses que son más sencillas, con cuerpos en descanso, sentados o parados, digamos sin ninguna torsión, y hay poses más complejas donde el modelo o la modelo están en situación dinámica, donde parece que están corriendo o sosteniendo objetos, haciendo alguna acción donde el cuerpo se mueve de tal manera que es más difícil de identificar, de pensar y expresar después dibujando. Entonces les voy a explicar eh, tres formas que para mí son las no correctas porque vuelvo a repetir un montón de formas, cada uno tiene su estilo, pero sí las de más fácil abordaje dependiendo de la situación. Bueno, vamos a usar una foto. En mi caso va a ser copiar una foto, pueden practicar también. Lo que pasa es que la foto es estática y no se mueve. El modelo vivo suele pasar de que si se va cansando se mueve. Es toda una situación que es muy interesante, la de estar en una situación con un modelo vivo. Porque por ejemplo, una pose larga de 15 a 20 minutos, puedes hacer varios bocetos de la misma pose pero vista desde varios lados. O no sé, podés jugar con el tema del color o podés jugar desde varios lados. Teniendo una foto uno está limitado solamente a lo que ve en esa foto que es estática. En este caso tenemos una pose intermedia. No está en descanso, pero es una pose cómoda para la modelo. Cuando una pose dura de 2 a 5 minutos, excepto que sean muy avanzados dibujando, les va a pasar que es un tiempo muy corto como para resolver de manera realista o con mucho detalle una pose. Entonces nos va a convenir abordar esa pose desde la estructura. ¿Y qué pasa si dura más? Si dura de 5 a 10 minutos aproximadamente, ¿no? Ya a esa pose la podemos analizar desde los contornos, con o sin estructura previa, pero nos va a permitir pensarla desde otro lado. ¿Y qué pasa si la pose dura un poco más? De 10 a 15 o 20 minutos, ¿no? Que ya es un periodo de tiempo que nos permite jugar más. No digo que sea un trabajo terminado y super pulido, porque eso se suele hacer después. Con los bocetos que tenemos, los seguimos trabajando arriba o los redibujamos y les agregamos o sacamos cosas, ¿no? Pero en este periodo de tiempo, en la situación de modelo vivo, vamos a poder trabajar capaz que desde la mancha o el sombreado. Entonces, lo primero que les expliqué fue la estructura, ¿no? Cuando hablamos de estructura, es una síntesis, la estructura, una síntesis simple del modelo o la modelo que tenemos adelante, que nos permite trabajar las proporciones, nos permite trabajar las direcciones, las líneas de movimiento, y no mucho más que eso. Entonces, lo que podemos hacer cuando tenemos poco tiempo, por ejemplo 2 o 5 minutos, empezar con una estructura simple, pero que nos dé idea de la postura y el movimiento de esa persona. Entonces, por ejemplo,
Yo lo que voy a hacer es empezar a marcar las direcciones. En este caso tiene una curva por la cadera acá de costado, que si quieren la pueden marcar o no, es más que nada para saber el movimiento, pero prima mucho también la rectitud de la columna, no tenemos digamos una torsión. Entonces nos sirve bastante de referencia marcar la columna recta, hacer un óvalo o un círculo para la cadera y después sí trabajar un poco con las piernas. Entonces, más que nada, desde la estructura lo que vamos a hacer es marcar las direcciones de las extremidades, las articulaciones y los movimientos del cuerpo. Si nos da, que vemos que nos da un poco más el tiempo, podemos empezar a trabajar más en detalle. Ya plantear un poco, capaz que desde la trama o desde algún recurso que a nosotros nos guste, empezar a trabajar por arriba. Nunca se olviden tampoco de los objetos con los que interactúan el o la modelo, porque si no nos quedan personajes que están como flotando o no se entiende la situación. Entonces parece que no, pero es muy importante marcar la interacción del modelo con el objeto, que es parte también de la idea, ¿no? Del modelo vivo. Bueno, esto sería la estructura, más o menos. Es una idea de cómo el cuerpo está en el espacio, los movimientos que tiene, las proporciones que tiene. Acuérdense que la proporción, para sacarla bien, se trabaja a través del módulo. Eso lo expliqué otras veces, que el módulo son un segmento que tomamos de referencia, por ejemplo el largo de este segmento del brazo, y lo comparamos con otros espacios del cuerpo para saber cuánto miden. Acuérdense, módulo. Eso es un buen recurso, lo voy a escribir acá, más que nada para la estructura. Le hago un asterisco, ahí se acuerden. Bueno, lo segundo que nos queda son contornos. Los contornos se pueden trabajar arriba de una estructura, o sea, la estructura que tenemos nosotros, agarramos y la empezamos a trabajar por arriba. Bueno, entonces la podemos trabajar arriba de la estructura, como acabo de hacer recién, o nos podemos arriesgar y hacer contornos sin estructura abajo. ¿Qué va a pasar? Que nos quede medio, digamos, desproporcionado. Cuando nosotros trabajamos con una estructura abajo, como trabajamos proporción y lo que es la postura de una manera más técnica, el contorno arriba de la estructura queda más proporcionado, más parecido a lo que estamos viendo. En cambio, si trabajamos los contornos sin estructura previa, o sea, sin una estructura abajo, va a pasar de que la modelo o el modelo nos quede en una postura no natural, porque capaz que nos queda natural, pero sí nos queda diferente a lo que estamos viendo. Es común, no es que esté malo, Acuérdense que todo lo que es modelo vivo es más que nada de práctica. Entonces no nos queda igual. Nos queda similar y la idea justamente es esa práctica de síntesis. O sea, obligamos un poco al cerebro a que trabaje más rápido de lo normal y nos genere cosas que capaz que en otra situación no nos pasaría, ¿no? Realmente sirve un montón la situación de modelo vivo. Bueno, volviendo a esto, vuelvo a repetir. Los contornos, si los trabajamos de forma directa, nos pueden quedar, es muy probable, desproporcionados y con poses no muy parecidas a lo que estábamos trabajando. Si trabajamos con una estructura abajo, sí, obligamos un poco más a que nos quede más similar.
todo depende del tiempo y cómo lo corramos. Entonces, lo que nos queda ahora es trabajar con la mancha. Cuando hablamos de mancha, acuérdense que la mancha puede ser con materiales secos o húmedos. Los materiales secos son como el lápiz, el pastel tiza, la carbonilla, y los materiales húmedos pueden ser la acuarela, la tinta china o las tintas, cualquier material que se diluye en agua o en solvente. ¿Qué va a pasar? Cuando trabajamos desde la mancha o el sombreado, no pensamos en la estructura, pensamos más que nada desde el volumen, pero el volumen no de contorno, sino el volumen más real, desde la iluminación. La diferencia entre el contorno y el sombreado o la mancha es que pensamos a través de la sombra. Esta parte es un poco más difícil, hay gente que la hace un poco más de manera intuitiva. Va a pasar parecido a lo que les decía al contorno sin estructura abajo, de que les va a quedar posiblemente, depende de la mano que tengan, con un movimiento diferente al que estamos viendo, o nos quede desproporcionado. Vuelvo a repetir, no es que esté mal, porque justamente estamos trabajando ese movimiento de las curvas del cuerpo, pero a través, en este caso, de las sombras. Entonces, lo que tenemos que pensar cuando trabajamos a través de las manchas es qué lugares tienen más sombras que otros. No pensar en el contorno, porque va a pasar que quieren hacer esto, dibujar a través del contorno. No, nosotros vamos a trabajar a través de la sombra y el volumen. Entonces hay que identificar los sectores, tanto del cuerpo como del entorno, de la modelo o el modelo, y ir planteando la sombra. Entonces, como ven, los contornos van a empezar a salir no justamente desde el contorno por la línea que planteamos, sino por la relación que hay entre esa persona y el entorno o el cuerpo mismo, porque el cuerpo también genera sombras. Entonces, dependiendo de la iluminación, vamos a tener más sombras o menos, más o menos acentuadas también. En este caso, por ejemplo, la sombra es bastante sutil. Va a pasar que en otras ocasiones o situaciones las sombras predominan más, entonces está bueno para trabajar en la mancha. Entre más sombras es más lindo el trabajo de la mancha. Entonces ven que ahí empieza ya a figurarse, ya a verse esa, en este caso esta chica. Fíjense que no estoy trabajando los contornos como línea, vuelvo a repetir, sino más desde las sombras. Esto, si el material es seco, corre fácil, lo podemos acompañar con el tema de los dedos, borroneando. Si el material es húmedo que están trabajando, conviene que esté bien aguado, más que nada para no perder tiempo y hacer planos largos, planos de sombra, ¿no? Bueno, acá me quedó medio corto el tema de los pies, pero no hay problema. Traten siempre de empezar a relacionar el cuerpo con el espacio. Por ejemplo, acá el tema de la sombra de atrás de la chica, la que está a la derecha, me ayuda un montón a que se genere ese contorno en el cuerpo. Una vez que tenemos el sombreado básico, podemos empezar ya a acentuar. Para acentuar tenemos que empezar a repasar ese sombreado, que se haga más oscuro. Empezamos a generar un contraste un poco más alto. Acuérdense que el contraste es la relación que hay entre la luz y la sombra. Es como una comparación. Entre más contraste significa que hay más luz y más sombra en la misma imagen. Y de alguna forma como que pelean esas sombras y esas luces. Cuando tenemos un bajo contraste es que
justamente hay unas sombras y unas luces muy tenues, o en un valor. El valor es la forma de medir en el dibujo la iluminación. Entonces hay un valor muy similar. Cuando hay un valor muy similar, las sombras y las luces se terminan como mezclando tanto que nos cuesta definir, se hace más difuso. Entonces ahí estamos hablando de un bajo contraste. Entonces yo, para acentuar el contraste, que se note más lo que estoy queriendo expresar, tengo que justamente acentuar esas sombras en este caso. Si estuviéramos trabajando en una hoja oscura sería al revés, trabajaríamos desde la luz. Pero como lo más común es trabajar en hoja clara e ir oscureciendo, les estoy mostrando justo esta situación. Fíjense que entre más oscurezco ciertos sectores, vuelvo a repetir, no estoy haciendo contornos, sino acentuando esas sombras, va a pasar de que empiece a aparecer la imagen. Y hay sectores sí donde se forman contornos porque hay más sombras. Y hay sectores que se funden un poco con el fondo o con diferentes partes del cuerpo, que son difíciles de discernir cuál parte es cuál. En este caso está bastante resuelto la imagen, no tenemos mucha idea. Bueno, ahora voy a reducir un poco más mi lápiz para poder hacer los detalles digamos finales o que terminan de definir más, por ejemplo los ojos, la punta de la nariz o la boca, o también el tema de las manos. Esto en el caso que estén usando carbonilla, los dedos, sería cuando dejamos de fregar con el dedo y vamos con la punta de la carbonilla a hacer los últimos detalles. Entonces ahí sí podemos reafirmar o resaltar un poco más algún contorno que se haya formado, que nos quede medio difuso, algún detalle puntual. Por ejemplo, en este caso tiene como las mangas de la bikini, o no sé cómo se llama, pero el traje de baño. Ahí lo podemos como resaltar más para que no quede tan difuso y que se entienda que no es parte del cuerpo, sino parte de una vestimenta. ¿Ven? Bueno, yo no lo voy a seguir mucho más. Es más que nada a modo de demostración. Ven que ahí ya se empieza a definir la forma. Se nota claramente que es la chica esta. Pero me va a pasar de que, como no trabajé con estructura, queda como corrida, no queda exactamente igual. Queda capaz que una mano más levantada que la otra, o queda desproporcionada en algún sector de la imagen. Y no es que esté mal, vuelvo a repetir. No es que esté mal, sino que al aplicar el sombreado directo sin una estructura abajo, nos va a pasar justamente esto. Y justamente la práctica de esto es la que nos hace mejorar este aspecto y otros más. Entonces, cuando trabajen todo lo que es modelo vivo, no se frustren porque es una actividad dinámica y que a veces incluso nos conviene no quedarnos tanto con ese trabajo, sino hacer varios. Si por ejemplo una pose es de 15 minutos o 20, capaz que nos conviene hacer 2 o 3. Y no perderse en una sola y trabajarla por demás por arriba. Bueno, espero que haya quedado claro. No sé si tienen alguna duda, creo que abarqué todas las maneras. Vamos a repasar las 3 maneras que son para mí las más adecuadas dependiendo de los minutos. Y después, bueno, es práctica, no frustrarse, probar diferentes materiales, también saber qué materiales vamos a usar, porque les va a pasar que si usan un material que no saben, o sea, un material que ustedes no tienen la facilidad de uso, justamente en una pose de modelo vivo,
se van a frustrar porque realmente no saben usar el material. Entonces, todo lo que es modelo vivo conviene con un material que use mucho, que no tengan problemas, que les resulte cómodo, que les resulte rápido. Hay gente que la verdad trabaja bien la acuarela o la mancha y van directamente con eso, porque capaz el lápiz les molesta o son más del tema de la pintura. Entonces, el tema de la situación de modelo vivo es estar cómodos y cómodos. Si no estamos cómodos con la situación, nos vamos a frustrar porque no podemos resolver en ese tiempo lo que necesitamos. Entonces, fíjense eso, no usar muchos materiales diferentes o materiales que no conozcamos, no usar muchos colores, eso también es importante, solamente usar una paleta acotada de 2 o 3 colores cuando tenemos tiempo de estar pintando tanto. Después si quieren, sí, yo hablo en la situación puntual. Entonces nos conviene materiales cómodos, que sepamos usar, no mucha cantidad de colores, ver qué nos conviene dependiendo del tiempo y la pose. Si la pose es muy dinámica, vuelvo a repetir, con una pose enroscada, con el cuerpo torcido y demás, vamos a tener que usar recursos más complejos o compuestos, por ejemplo estructura de base, después hacer el contorno o después hacer el sombreado. Si la pose es más sencilla, podemos usar otros recursos que sean más afín, como estoy explicando, ¿no? Espero que les sirva. La idea, la verdad, es que puedan resolver lo que es modelo vivo, incluso con fotos, como hice yo, ¿no? Pero está bueno que lo apliquen a un determinado tiempo con una persona que se quede quieta. Puede ser en casa también, pedir a alguien que se quede quieto en una posición y copiarlo rápido y después se mueva. Ya una vez que se mueve es difícil volver atrás, o sea, no queda igual la persona. Entonces, estar condicionados a ese tiempo nos permite avanzar un montón. Bueno, listo, me dejo de hablar. Les mando un abrazo grande, espero que les sirva y nos estamos viendo.